Bueno, la experiencia de la paternidad para mí yo creo que ha sido un antes y un después en mi proceso de crecimiento personal. O sea, yo te diría que ha sido como la mayor oportunidad de aprendizaje a todo nivel, tanto por supuesto de lo que implica pues cuidar, empatizar, relacionarme con otra vida, con otras vidas, este, como con la mía propia, ¿no? O sea, yo creo que nunca he sido más consciente de mis propios procesos, sino a través de esta experiencia en la que te estás, mientras piensas que, porque de primero piensas que estás generando una transformación hacia afuera, la transformación más brutal está ocurriendo, yo creo, hacia adentro. ¿Dónde tengo que colocarme? ¿Cuándo? ¿Por qué? ¿Hacia quién? ¿Cómo? ¿Yo solo? ¿Más personas? Bueno, pues hay un montón de cosas. Entonces yo creo que para mí la paternidad ha supuesto pues ese proceso, una oportunidad de crecimiento personal brutal, como ninguna otra. Bueno, un poco lo que te decía antes. Yo creo que en cuanto a este trabajo de expectativas y realidad, ¿no? De lo que implica la paternidad, em, hay que tener en cuenta como que un poco la venta social que se hace de este momento. Y es como que un espacio en el que, como en el que culminas una serie de hitos que nos llevan a hacer adultez, ¿no? Primero es como, bueno, pues independizarte, luego constituirte en pareja, luego tener tu coche, luego tener tu casa, y entonces ahí ya viene como la puesta de largo que es, bueno, entonces ahora nos reproducimos, ¿no? Y es como el siguiente hito. Bueno, lejos de todos los estereotipos, ¿no? De lo que implica a nivel social este paso, siento que la realidad es algo bastante distinto. Yo lo planteaba antes como una oportunidad porque, porque para mí así ha sido, ¿no? Es un momento en el que he crecido un montón, pero sobre todo ha sido como un proceso de crecimiento muy brutal porque he tenido que enfrentarme a un montón de expectativas, un montón de deber ser que tenía ya establecidos por mi sociedad, por la familia, por el contexto en el que vivo, por mis propias fantasías personales a lo que realmente ha sido, ¿no? Y entonces, eh, lo que me encuentro, así como estaba, antes de hacer la entrevista, estaba como pensando mucho en esta pregunta, lo que encuentro así como más rápidamente en torno a las expectativas, hay una nube de cosas, pero como que el título que las unifica es como dejar un legado. Ese dejar un legado es como a muchos niveles. Por un lado, es desde lo afectivo, desde lo personal, también desde lo material, ¿no? Que la personita que estoy guiando en este proceso, pues, se sienta cómoda, se sienta lo suficientemente libre como para poder desarrollarse a sí misma. Hay un montón de líneas desde las que podríamos trabajar esto de dejar un legado, pero como que para mí este título es algo que unifica bastante. Es decir, ¿cómo voy a ser recordado yo? ¿Desde dónde? Desde la persona que fue muy recta, que marcó muy bien el camino, que trazó un objetivo claro, desde la persona que permitió que se fuesen dando un montón de procesos, desde la persona que igual por no querer intervenir para que se generasen procesos, estuvo más distanciada de- del trabajo más afectivo, del trabajo más personal, de la persona que estuvo proveyendo, ¿no? De comida, materiales, etcétera. Pero como que todo esto está muy relacionado con cuál es mi papel en todo eso. Por eso como que lo relaciono mucho con dejar un legado. Sin embargo, yo creo que hay
un proceso que es incluso más complejo y para mí que me ha generado un nivel de transformación mayor, que es el reconocimiento personal. Reconocimiento no en cuanto a premios, no en cuanto a medallas, ¿no? Que te reconocemos la labor, no, sino el reconocerme, el quién soy yo en realidad. Porque en el proceso de paternar, en realidad lo que voy haciendo es enfrentándome a un montón de dimensiones mías que yo no conocía. Yo no conocía a esta persona que no sabe cómo gestionar su frustración de no poder llegar a todo. Porque me he ido montando una película en la que, bueno, pues controlaba los sitios a donde yo podía llegar, cómo podía llegar, desde dónde, y entonces de repente esto de que la vida te sobrepase, porque bueno, porque tienes que levantarte a horas que no te gustaría levantarte, porque tienes que encargarte de un montón de cosas que no tenías para nada previstas, que le ocurren a esas otras personas que están dentro de tu círculo familiar. Y entonces empezar como a enfrentarte a situaciones que no tenías para nada previstas, hacen que tengas que, de forma obligatoria, eh, priorizar. Y ese proceso de priorizar implica, pues, también renunciar. Y esas renuncias muchas veces son como muy, muy complejas porque no tenías previsto renunciar a cosas que en un primer momento eran bastiones, eran hitos dentro de tu identidad, de la construcción de tu identidad. Y en el momento en el que renuncias a ellas te das cuenta, bueno, dónde estoy poniendo las prioridades. Muchas veces las prioridades las ponemos en seguir con el modelo de vida que teníamos. Y ese modelo de vida, en un momento dado, como que se nos vuelve a enfrentar y nos hace ver que en realidad no es el modelo de vida que yo hubiese elegido, es el modelo de vida que se esperaba de mí. Entonces, una vez más, las expectativas están como cobrando mucha fuerza. Entonces, en ese proceso de estar enfrentándonos continuamente a eso que se esperaba de mí, a eso que yo quería de mí mismo, a eso que yo me estaba proyectando, pero que luego en realidad te das cuenta de que por X o por Z no es lo realmente importante, te vas reconociendo. Y ese proceso de reconocimiento es lo que a mí ha supuesto, lo que en mí ha supuesto como este proceso de transformación tan brutal, que me ha pues hecho mucho más consciente, me ha hecho ser mucho más consciente de quién soy realmente. Por eso hablo de un proceso de reconocimiento. Y sí que hay todo, por supuesto, un trabajo empático, un trabajo de acompañamiento, un trabajo de guía, un trabajo asertivo, un trabajo, miles de trabajos hacia otras personas, hacia el resto de personas que integran este círculo familiar. Pero yo creo que también hay un proceso de ganancia personal en todo esas negociaciones, esos descubrimientos. Y yo creo que es como que mayor conciencia, y yo lo traduzco en eso, ¿no? Como en un reconocer un montón de facetas propias que antes yo creo que yo no creo que exista otra faceta en la cual podamos como experimentar este proceso. Yo creo que cada quien tendrá las suyas, pero en mí este proceso de reconocimiento personal ha venido de la mano de la paternidad. Emociones en el embarazo, parto, primera crianza. Me dices todo esto y a mí se me abre no un universo, sino un multiverso, porque yo creo que si te decía antes que para mí la paternidad había sido como la mayor oportunidad de crecimiento, un poco te lo explicaba más, ¿no? En esta dicotomía que me planteabas entre expectativas y realidad, en el embarazo, sobre todo en el parto y luego en esta primera crianza, es donde más se ponen en juego este trabajo de reconocimiento. ¿Por qué? Porque yo creo que todavía hoy el parto sigue siendo algo fundamentalmente centrado en ellas, cosa que creo que tiene que ser así. Pero hay un inconveniente en todo esto y es que cada vez como que los padres estamos queriendo participar más de este proceso. Entonces estamos también, bueno, pues teniendo momentos para el cuidado de nuestros hijos justo después del nacimiento, para generar vínculos sanos, un buen apego. Pero
el proceso a través del cual vamos haciendo este proceso de conexión con la familia sigue estando muy ligado al proceso que están haciendo ellas. Pongo un ejemplo. Si yo, por ejemplo, tengo como objetivo en mi desarrollo profesional, porque yo qué sé, porque soy el staff de un grupo de música, si tengo que generar un buen sonido para que ese equipo de música se escuche bien, y yo me concentro en el momento de hacer la prueba de sonido, hacer un buen solo, y no me concentro en cómo está saliendo el sonido, al final puede ser que yo haga un muy buen solo, pero yo no soy el que va a tocar. Yo soy el que tiene que asegurar el trabajo, los recursos para que quien vaya a tocar suene bien. Yo puedo tocar muy bien y en el momento de hacer la prueba de sonido, hacer un solo genial, pero ese no es mi trabajo. Mi trabajo es generar el entorno adecuado para que quien vaya a tocar toque bien y se escuche bien. Entonces, si yo sigo el proceso centrado en quien va a tocar, me voy a concentrar en hacer el mejor solo. Me voy a concentrar en saber muy bien cómo respirar. ¿Qué es lo que tengo que saber cuando empiezan las contracciones? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar entre una contracción y otra? Eh, Toda esa parte que está bien saberla, es genial, por supuesto, es súper importante, pero no es la razón por la que yo estoy allí, porque yo no soy el que va a parir. Entonces, creo que el proceso del embarazo hasta el parto está muy centrado en el papel de ellas y a veces no nos damos cuenta de que nosotros tenemos otro papel, que es súper importante, y es el generar el espacio adecuado para que ellas, quiero decir, esas dos personas que están allí con toda la carga, ¿no? Nuestra pareja, si tenemos a una pareja chica, y la personita que lleva dentro, estas dos personas son quienes realmente tienen el protagonismo. Entonces, ¿cuál es nuestro papel? Nuestro papel es que suene bien ese concierto. Y para eso, por supuesto, está genial que yo sepa cómo los distintos tipos de respiración, que igual lo ejercite alguna vez para saber qué se siente dentro del cuerpo, pero igual es más importante que yo me centre en que, como va a tener que recolocar su centro de gravedad, en saber cómo, al final del día, pues generar distintos masajes para que las partes que se están cargando más de la espalda, del coxis, la cintura, la cadera, pues también puedan relajarse y no estén en tensión. Para que elastificar los músculos, toda la musculatura en torno al perineo, para que a la hora de el parto, pues no genere desgarro. Este, hacer también masajes de pies, porque claro, la circulación también en esos momentos es un temazo. Y entonces, claro, sobre todo después de estar trabajando, si ellas tienen que estar trabajando de pie durante mucho tiempo, el hacer masajes de pies. Entonces, al final te terminas dando cuenta de que terminamos siendo masajistas, bueno, yerberos, porque a través de infusiones, a través de aromaterapia, a través de procesos de reflexión más psicológicos, porque tenemos que también trabajar con las distintas fases y las distintas momentos hormonales por los que van pasando ellas. También una parte física, porque, bueno, tiene que ver con dos cuerpos que van cambiando, nos vamos dando cuenta de que tenemos un montón de trabajo. Y no es el trabajo de ella, es un trabajo nuestro, es un trabajo de acompañamiento, es un trabajo de generar un entorno adecuado para que esto pueda ocurrir. Es un trabajo, sobre todo, para lo que no se nos forma en este proceso de masculinidad, en el que no somos los protagonistas. Entonces, este proceso creo que está como poco trabajado y creo que es lo que nos permite
hacer ese viaje, por un lado, sin opacarlas a ellas, es decir, sin ser los maestritos que le digamos, oye, mira, no, que tenías que respirar de esa manera, oye, que ya las contracciones están siendo de 3 minutos, con lo cual ahora respira de esta otra, no, no, así no, respira, vuelve otra vez, venga, practícalo, no, no, no te está saliendo. Si estamos en ese proceso más de maestros, que es un poco en lo que nos convertimos, porque como ya sabemos lo que tienen que hacer y nos han dicho, y nosotros, por supuesto, sin el estrés que implica hacerlo mientras estoy teniendo contracción, sino desde la teoría, nos convertimos como en un pepito grillo cuando en realidad ya lo que necesitan es una persona simplemente que esté. ¿Y qué significa estar? Pues un poco facilitárselo a ellas. Entonces un poco nos descuidamos en todo este proceso de acompañamiento. Yo creo que eso para mí ha supuesto la mayor transformación, porque mi segundo hijo lo tuvimos en casa y eh, quizá las matronas tenemos la idea de que la puesta de largo, el momento donde más las vamos a ver trabajar es en el momento del parto, pero fue donde menos hicieron. Donde más estuvieron haciendo fue en el proceso justamente de acompañamiento, ubicándonos a ella y a mí, a mi pareja y a mí, cuáles eran nuestros roles y luego en el proceso posterior al parto, ubicándonos en dónde íbamos a estar, porque una vez más, quien tiene la teta es ella. Entonces, ¿qué puedo hacer yo para que en ese proceso no se esté, una vez más, no esté generando más carga, sino justamente esté generando ese momento de remanso, de calma, para que ella luego pueda hacer lo que tiene que hacer, que es amamantar a nuestra criatura? Yo creo que eso ha sido para mí un momento muy, muy bonito porque trabajando en temas de masculinidades, intentando trabajar por la igualdad, siempre como que muy pendiente de cuál es el papel que tenemos que tener los hombres en la igualdad, siempre estaba queriendo hacer lo que hacen las mujeres, feminizándome y en ese momento no, en ese momento lo que tengo que hacer es justamente acompañar. Y es un proceso para el que la masculinidad no te prepara. Masculinidad, quiero decir, este espacio más protagónico de cara a lo público, de cara a ser la persona que lleva la voz cantante, el protagonista, la figura que está resaltando. Y ahí lo que tenemos que hacer es como la figura que está por detrás, la que permite que otra destaque, la que permita sacar lo mejor de sí mismo a esas otras personas que están dándolo todo. Entonces, bueno, eso para mí supuso un gran aprendizaje. Cuando me planteo qué le diría a un padre, digo a un padre porque desde el momento en el que nos proyectamos como futuros papás, ya estoy trabajando mi propia paternidad. Quiero decir, no la paternidad que yo he vivido, o sea, no la paternidad que se ha ejercitado sobre mí, no la paternidad que otra persona ejercita, sino la mía propia. Cuando yo ya me proyecto como padre, es decir, la paternidad empieza en el momento en el que yo me imagino como padre, no en el momento en el que me dan al niño, sino en el momento en el que yo me imagino como padre. Eso puede ocurrir incluso sin tener pareja. Entonces ya este, está empezando a operar allí la paternidad. ¿Qué le puedo decir a ese futuro papá? Básicamente, que tiene que en algún momento dado enfrentarse a su proceso de construcción masculinizada. Es decir, las cosas son, eh, una silla es, digo porque tengo aquí delante sillas del color del mueble que veis aquí detrás, entonces, bueno, pues yo estoy viendo la silla, vosotros veis el mueble, pero lo que quiero decir es que los libros no son ni para chicas ni para chicos. En el momento en el que yo cojo y promociono un determinado tipo de libros porque son de ciencia ficción o yo qué sé, porque son de acción o lo que sea, fundamentalmente para chicos los estoy masculinizando. Entonces, hemos estado viviendo en un mundo que masculiniza y feminiza un montón de historias y al final terminamos identificando nuestra propia identidad con eso que mm, se nos ha propuesto. Es decir, nos masculinizamos entre nosotros mismos, entre nosotros los chicos, nos masculinizan las chicas, nos masculiniza esta sociedad, pero también nos masculinizamos nosotros a nosotros mismos, creyéndonos que esto que socialmente se ha dicho que debería ser para chicos, realmente yo lo reconozco como para chicos, pero en realidad las cosas son.
No hay nada que esté masculinizado, no hay nada que sea para chicos, ni nada que sea para chicas. Las cosas o se masculinizan o se feminizan. Teniendo en cuenta esta construcción, lo que se ha ido masculinizando ha sido un montón de herramientas que nos sirven muy poco para lo que tiene, lo que nos trae esto de la paternidad. La paternidad nos trae escucha, a nosotros se nos enseña a hablar. La paternidad nos trae protagonismo. En la paternidad fundamentalmente estamos en función de otras personas. Es cierto, tenemos un rédito de crecimiento personal. Y de hecho, así comencé llamando todo esto. Pero ese rédito de crecimiento personal viene a raíz de que empiezo a trabajar unas facetas que antes no me había trabajado. Por eso supone tal crecimiento personal. Entonces, me pone en función de otras personas. Entonces me pone a trabajar la empatía, me pone a trabajar el acompañamiento, me pone a trabajar el desarrollo alterno, no el desarrollo personal, el desarrollo de otras personas, cómo yo potencio habilidades de otras personas, aunque esas no sean mis habilidades. Entonces, tengo que estar poniendo la mirada en donde habitualmente no acostumbraba a ponerlas. Entonces, algo que yo tengo que ejercitar en este futuro papá es la confrontación con lo que tradicionalmente esa persona ha ido naturalizando. Y es la construcción de este mundo masculinizado. ¿Cómo hago para que una vez que se enfrenten estos dos mundos, esa persona realmente empiece a trabajarse? Básicamente desde una pregunta. Y esto lo enlazo quizá con el final de la entrevista, pero creo que no nos va a dar mucho tiempo más, porque yo creo que allí está un poco lo que para mí es la paternidad consciente. La paternidad consciente es la paternidad que reflexiona sobre sí misma. Entonces, yo no puedo llegarle a alguien con una fórmula, básicamente porque cada quien necesita tirar de patrones personales para construir su propia masculinidad, para construir, por lo tanto, también su propia paternidad, su propio modelo de paternidad. Sin embargo, lo que sí puedo hacer es enfrentarlo con su propio modelo de masculinidad, porque su modelo de masculinidad va a estar seguramente enfrentado con su modelo de paternidad, lo que a esa persona le gustaría. ¿Y cómo lo activo? ¿Cuál proyectando a esa persona en cuál sería el legado que quiere lograr en sus hijos, en sus hijas? ¿Cómo quiere ser recordado? Entonces, le pongo en la situación de que haga un compendio de el despliegue, cualquiera que sea ese despliegue, que esa persona vaya a hacer sobre las criaturas que va a guiar en sus múltiples procesos y desde dónde quiere ser recordado. La mayoría de las veces tenemos como una dualidad, ¿no? Por un lado, tenemos que actuar, tenemos que hacer una cosa en presente y, bueno, pues es lo que nos toca y allí, pues, si hay que poner un límite, se pone un límite, si hay que hacerlo de una forma pues más vehemente, se pone de forma más vehemente porque lo que hay que hacer es el límite, lo que hay que hacer es esto que se espera de mí, pero eso como que se enfrenta a lo que yo quisiera que en un momento futuro se recordase de mí. Porque lo que yo proyecto en ese momento no es cómo yo estoy poniendo los límites, no es cómo yo estoy diciendo que se tienen que hacer las cosas, no es desde el estrés, sino es desde la calma de fíjate lo que yo recuerdo de mi padre, no sé qué. Y entonces como que se enfrentan estas dos situaciones. Si yo estoy trayendo continuamente esto que yo espero de mí que viene desde la calma, que viene desde la tranquilidad, que viene desde lo que a mí me gustaría, me doy cuenta de que se enfrenta con el presente, se enfrenta con las capacidades, se enfrenta con la calma que no tengo, se enfrenta con la oxitocina que en presente se me transforma en adrenalina, me enfrenta con la incapacidad de estar muchas veces porque o estoy trabajando o necesito salir porque esta situación me está desbordando. Entonces,
En el momento en el que yo estoy generando esta proyección a futuro, de forma concreta lo que estoy haciendo es equilibrar. No estoy 100% en presente. Entonces, tengo una figura que me equilibra esta situación que tengo que pasar. Y eso creo que es lo que al final nos permite ir buscando nuestro propio equilibrio. El, por eso digo, fórmulas como tal no tengo, pero lo que sí puedo es generar un polo alternativo para que quien sea que escuche este mensaje pueda buscar su propio equilibrio. El equilibrio no va a estar en presente, porque en presente nos va a sobrepasar las cosas, nos van a generar mucho estrés, no vamos a ser capaces de llegar a todo. En el presente no va a estar la respuesta. Entonces, ¿cómo genero otro polo? Bueno, ¿dónde pongo yo mi intención a la hora de ser recordado? ¿Dónde me gustaría que se ubicase mi legado? Y entonces eso, como lo hago desde la calma, como lo hago desde una abstracción, como lo hago desde la perspectiva, el reposo, la oxitocina, me permite equilibrar lo que sea que esté viviendo en ese momento. Yo creo que sería como el, el lo que le podría decir así en 5 minutos a una persona que quiere ser papá, porque básicamente de esto va el ser consciente, ¿no? El poder tener una mirada sobre mí mismo y sobre mi modelo de paternidad de forma continua, que sea además mi mirada, no una mirada externa, pero que al mismo tiempo sea cuestionadora, para que yo pueda crecer de ese proceso, no estancarme. Si no, estaríamos dejando de lado a un montón de situaciones que lamentablemente son muy habituales. Yo, por ejemplo, yo no conozco a mi padre biológico. Eso hace que yo sea más propenso a generar relaciones de descuido. Sí, obviamente. El lugar de donde vengo, eh, donde nací, me refiero, es un espacio donde culturalmente se asume que los hombres, pues, estamos presentes en la crianza de nuestros sobrinos, de nuestras sobrinas, es decir, de las hijas de los hijos de nuestras hermanas, pero no en las crianzas de nuestros propios hijos. Entonces ya hay una cultura creada en torno a eso. El hecho de que yo venga de una familia así hace que yo tenga más facilidad para reproducirla. Sí, pero también está esta capacidad un poco que podemos activar de ser resilientes, ¿no? De sacar la mejor versión de mí mismo. Y en ese sentido, yo sí que intento, obviamente, trabajar con el entorno que tenemos, y el entorno que tenemos está mediatizado porque vivimos en Occidente, porque tenemos un lenguaje, porque tenemos unas exigencias sociales, porque, yo qué sé, están marcadas unas necesidades que se nos han vendido. Hay un montón de cosas que tenemos que trabajar. Pero si el trabajo reflexivo lo dirigimos también sobre esos elementos pasan a formar, eh, pasan a ser un eje más de reflexión dentro de nuestro trabajo de transformación personal. Y entonces nos permiten también poner conciencia a la hora de generar estos nuevos modelos de paternidad en, bueno, cuáles son los frentes con los que podemos trabajar. Tenemos que trabajar, por supuesto, con el personal, que yo creo que es el más complejo de todo, porque es donde se sincretiza todos los modelos, todas las violencias que hemos estado viviendo a lo largo de nuestra vida. Pero también tenemos que trabajar con lo social, también tenemos que trabajar con lo familiar, también tenemos que trabajar con lo material, también tenemos que trabajar con lo sistémico, también tenemos que trabajar con esta sociedad. Entonces, em, que ninguno de esos elementos sea determinante. Yo creo que em, todos tienen una función importante, todos nos han marcado, pero ninguno tiene por qué, así de entrada, ser determinante, en la medida en que
no queremos que sean determinantes. Si justamente estamos haciendo un proceso de reflexión sobre el modelo social que no nos ha gustado, pues entonces tenemos que buscar una manera para que este modelo social no determine el tipo de paternidad que yo vaya a ejercer. Y para eso tendré que cuestionarme un montón de cosas que sin querer o queriendo estoy reproduciendo a nivel personal, cultural, familiar, etcétera, en mi modelo de paternaje. Entonces, bueno, o sea, sin que nada sea determinante, tenemos que trabajar con todos los elementos. No hay ni un solo elemento. Te podría decir, no sé, elementos que son más íntimos, yo qué sé, lo religioso también, con ese elemento tendría que ver con lo sexual también. Entonces, todo es un elemento que entra en debate en el momento en el que queremos abordar este proceso de paternidad consciente. Una entrevista es una herramienta más, es un elemento que activa reflexiones, que nos sitúa desde un punto de vista más simbólico y también nos proyecta, pero este proceso es un proceso humano. Y pensamos que hemos llegado al culmen de nuestro desarrollo porque, fíjate, ahora tenemos conversaciones por vídeo con personas que están en el otro, en las antípodas del planeta. Pero la mejor máquina que tenemos delante somos nosotras mismas. O sea, no solo absorbemos información a través de lo visual y lo auditivo, generamos y absorbemos información a través de todo el cuerpo. Ahora mismo, de hecho, uno de los campos que más están trabajando a nivel científico, físico incluso, es la capacidad que tenemos de comunicar a través de lo emocional. Y no me refiero al hecho de generar emociones, sino a cuando yo me emociono, aunque yo no diga la emoción que estoy teniendo, cómo esa emoción está generando también otra emoción en otra persona, simplemente por el campo electromagnético que mi cuerpo genera cuando genera una emoción. Entonces, quiero decir, estar en presencia es una de las cosas que más está midiendo ahora mismo, la transformación que tiene. Una entrevista, por supuesto, nos mueve porque estamos moviendo a través del lenguaje, estamos moviendo a través del el lenguaje no verbal que la gente estará viendo cuando vea este vídeo, pero tenemos que trabajar con cuerpo, tenemos que trabajar con otros hombres, tenemos que trabajar con el ridículo. Tenemos que trabajar con qué hago yo cuando de repente tengo que hacer mi propio ridículo. Yo realmente voy a poder cantarle a un muñeco, pero es que luego vas a tener que cantarle a una cosa que no solo le va a dar igual que tú estés cantando, ¿no? Sino que te va a estar interrumpiendo y te va a estar haciendo eso más complejo, porque va a estar llorando mientras tú estás cantándole o mientras tú te estás moviendo de forma que te parece que sea, pues, yo qué sé, poco rítmica o lo que sea. Y en otro momento dado te va a pedir que lo hagas. Papá, ven, vamos a bailar. ¿Y tú qué vas a hacer? Entonces tenemos que ejercitar desde el cuerpo. Esto no se puede quedar en un trabajo cognitivo, trabajo reflexivo. Tiene que sí o sí incorporar un trabajo de cuerpo, un trabajo además de cuerpo en relación. Es decir, tenemos que, así como nos hemos juntado un montón de hombres para entender cómo hacer daño, cómo esto de hacer daño además mola y hacemos bromas dándole collejas a otro tío y jajaja, nos reímos y esto al final nos termina pareciendo gracioso. Quiero decir, es una cosa que en grupo hacemos y que al final nos termina incluso moldeando como individuos, pues tenemos que generar un proceso inverso, un proceso donde trabajemos en grupo, pero lo que trabajemos en grupo sea desde la conexión, desde la empatía, desde la reflexión, desde la comunicación, desde lo no verbal, desde la escucha. Y esto solo lo podemos hacer estando presentes, con otros chicos, haciendo el ridículo y viendo cómo nos desenvolvemos allí. Entonces, lo que nos falta, práctica, nos falta cuerpo.